Supongamos que llamamos J al número de partículas que atraviesan un área sección transversal de área A en esta caja que contiene N1 moléculas por unidad de volumen del lado izquierdo y N2 moléculas por unidad de volumen del lado derecho. Entonces, el número de moléculas que atraviesa el área A es proporcional a el gradiente de concentración. Como el gradiente apunta en la dirección de máximo crecimiento, se le agrega un signo menos a la ecuación para significar que las partículas se mueven en dirección contraria en principio. O sea que el número de moléculas es proporcional con una constante de proporcionalidad, que es la constante de difusión, a este gradiente y al área de la sección transversal. Ese sería el número de moléculas que fluye por unidad de tiempo. Entonces, el flujo de partículas que atraviesa la superficie A puede escribirse en 3 dimensiones, dividiendo el número de moléculas entre esta área, y esto es para una dimensión que aparece Pn de X. Para 3 dimensiones, pues aparece el gradiente de N. Es decir, la derivada de N con respecto a X más la derivada de N con respecto a Y más la derivada de N con respecto a Z. Eso es lo que se conoce como la primera ley de Fick. Como enfatizaremos más adelante, este flujo de partículas es producto del movimiento browniano de las mismas. Ahora, supongamos que tenemos un caso más complicado en el cual tenemos una caja similar, pero en este caso existe un flujo que entra por la pared del lado izquierdo y sale por la pared del lado derecho. Entonces, si yo quiero contar el número de partículas que se acumula en esta caja de volumen delta B, yo tengo que contar las que entran por difusión menos las que salen por difusión, más las que entran por convección, menos las que salen por convección. Convección es como si existiera un río. Ustedes, básicamente, si ustedes se dejan llevar por el río y el río tiene una corriente de 3 metros por segundo, entonces ustedes van a cruzar estas áreas con una velocidad de 3 metros por segundo. ¿Ok? Pero si ustedes, además de dejarse llevar, nadan, entonces el nado es equivalente a una especie de movimiento browniano, es un movimiento intrínseco de la partícula. Entonces hay 2 contribuciones. Ustedes pueden cruzar esta área, bien sea porque el río los llevó, o bien sea porque ustedes nadaron hacia allá, o bien sea por las 2 cosas. Entonces, consideremos, para simplificar algunas de las cuentas, vamos a considerar que el área es un área unidad, de manera que el delta B va a ser igual a delta X. Delta B igual a A por delta X, o sea, la sección transversal por este delta X. Pero eso va a ser igual a delta X. En principio, el flujo total de partículas que atraviesan, que entran en el volumen, si el flujo ocurre en esta dirección, va a ser la suma de 2 flujos. Un flujo que se conoce como pericinético, que es el causado por fuerzas aleatorias, es decir, el difusivo, el que tiene que ver con movimiento browniano. Y un flujo que es ortocinético, que es causado por fuerzas deterministas. Por ejemplo, la diferencia de presión a los lados de la caja que hace que el flujo ocurra. Entonces, el flujo ortocinético se puede describir muy fácilmente como el número de partículas por unidad de volumen por la velocidad que esas partículas llevan, producto del flujo, ¿verdad? Entonces, el producto del número de partículas por unidad de volumen por la velocidad ya da el flujo ortocinético.
El flujo ortocinético lo podemos obtener de la primera ley de Fick. Pero además, en esa primera cara están cruzando, el flujo ortocinético, entonces lo obtenemos de esta manera. El flujo pericinético, que tiene que ver con las fuerzas aleatorias, lo obtenemos de la primera ley de Fick. Entonces, lo que entra a través de la cara 1 va a ser igual a, o va a tener dos contribuciones, la del gradiente de concentración en la cara 1 y la de la velocidad por el número de partículas por unidad de volumen. Entonces, en la cara 2 ocurre algo similar, solo que en este caso la cara 2 está situada en X2, que es básicamente X1 más una diferencia. Entonces, el flujo a través de la cara 2 lo podemos escribir de esta manera, donde ahora esta derivada es evaluada en X1 más delta X1, igual que el número de partículas y la velocidad. ¿Ok? Fíjense que entonces el cambio en el número de partículas, que básicamente sería multiplicar el número de partículas por unidad de volumen, por unidad de tiempo, multiplicarla por el volumen, eso sería la diferencia del flujo que entra y sale en la caja. ¿Ok? Ese delta J lo podemos escribir, podemos multiplicar por delta B aquí arriba y abajo. Y otra vez, si nos acordamos que estamos escogiendo el área 1, esto que está aquí básicamente se transforma en delta J sobre delta X. Ese truquito es para poder, generalizar un tratamiento en una dimensión a un tratamiento en varias dimensiones, porque si no, se van a encontrar las coordenadas X, Y aquí si quieren definir el área y van a aparecer derivadas en X, Y que complican un poco la cosa. Pero esta ecuación puede obtenerse de manera formal a partir de Navier-Stokes. Navier-Stokes es una ecuación general. Los químicos estamos acostumbrados a tratar con la primera ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, que básicamente se trata sobre objetos puntuales. Uno define un centro de masa sobre el objeto y define cómo se mueve el centro de masa del objeto. Pero los objetos los objetos no sólidos son complejos en su movimiento. Un ejemplo típico es el ejemplo de la gelatina, que ustedes pueden aplicar sobre la gelatina una fuerza en una dirección y obtener un movimiento que no es necesariamente en esa dirección, sino que tiene componentes en otra dirección. Entonces, para describir ese movimiento se necesitan, desde el punto de vista matemático, no solo vectores, sino multiplicar vectores por matrices. Esas matrices básicamente definen algo que se llama tensores y que se utilizan justamente para poder describir ese movimiento. Entonces, la ecuación de Navier-Stokes es una ecuación general que define el flujo de un fluido, no importa cuáles sean sus características. Entonces, bajo ciertas aproximaciones, esa ecuación se simplifica y converge a lo que nosotros vamos a obtener ahora, que es la ecuación de convección-difusión. Pero bueno, sigamos con nuestro tratamiento. Nosotros habíamos definido el flujo de las partículas que entran como una contribución del flujo ortocinético y el pericinético, igual en las partículas que salen, y la única diferencia es este delta X que aparece aquí. Entonces, gracias a que esa diferencia es el delta X, y delta X tiende a ser pequeño, nosotros podemos expresar la ecuación anterior como una derivada. ¿Ok? Entonces, el número de partículas por unidad de tiempo va a ser igual a la variación del flujo con respecto a X, y eso va a tener dos variaciones, la difusiva y la convectiva. Si generalizamos en 3 dimensiones, entonces lo que nos da la ecuación es que, otra vez, la variación del número de partículas por unidad de volumen por unidad de tiempo es igual entonces a la divergencia de
la constante de difusión por el gradiente de n menos el gradiente del producto de la velocidad por el número de partículas. Esta ecuación se conoce como ecuación de convección-difusión. En realidad es una ecuación que, si se interpreta correctamente, es bastante sencilla. Lo que nos está diciendo es las partículas que entran en esa caja, unas entran impulsadas por su movimiento térmico, y otras entran por convección. Fíjense que si nosotros suponemos que el flujo o pericinético o la velocidad ortocinético, a ver, siempre me confundo con los términos. Ortocinético es el determinista. Si uno supone que el flujo ortocinético es cero, o sea que este término es cero porque la velocidad es cero, entonces lo que nos queda nada más es el primer término. Entonces, en ausencia de convección, obtenemos una segunda ecuación que se conoce como la segunda ley de Fick, que otra vez dice, en este caso, cómo varía el número de partículas por unidad de tiempo, mientras que en el caso de la primera ley de Fick nos hablaba de cómo variaba el flujo con el gradiente de concentración. Esas dos ecuaciones son esenciales en coloides y pueden resolverse, bien sea en coordenadas cartesianas u otro tipo de coordenadas según el problema que uno trate. Por ejemplo, cuando uno resolviendo la teoría de Smoluchowski intenta calcular el número de partículas que chocan con una partícula central, lo que se utiliza son este tipo de ecuaciones, leyes de Fick 1 y 2. Este que está aquí es un ejemplo de cómo se utilizan esas ecuaciones, y esto está sacado del Shoemaker, que es un libro, que es el libro que en principio se utiliza en los laboratorios de Fisicoquímica 2. Entonces, el libro se plantea el problema en que ustedes tengan un gas liviano, si colocan el tubo verticalmente, un gas liviano arriba y un gas más pesado abajo, o si colocan el tubo horizontalmente, no importaría qué gas está de qué lado. Y básicamente hay una válvula que impide que los gases se mezclen, y lo que se pregunta el autor es qué pasa cuando yo abro la válvula. Bueno, para resolver ese problema puede plantearse la segunda ley de Fick, pero en este caso la vamos a resolver para el caso no para N1 o para N2, sino para la diferencia entre N1 y N2. N1 y N2 siendo el gas 1 y el gas 2. Entonces, ¿qué debe pasar? Pues en el tiempo cero, cuando los gases no están mezclados, el delta, si estoy parado del lado izquierdo y ahí tengo las partículas N1, va a ser igual a una constante que va a ser la concentración en N1, y del lado derecho va a ser igual a menos N2 porque no hay partículas de N1. Y a medida que va transcurriendo el tiempo, los gases se mezclan. Entonces la ecuación a resolver en este caso, con sus respectivas condiciones de contorno, es la segunda ley de Fick, que otra vez nos dice que la variación del número de partículas por unidad de tiempo es igual a esto. Aquí hay que hacer la salvedad de que, como se escogió el delta n como una diferencia de concentración entre las partículas tipo 1 y tipo 2, entonces la constante de difusión que se está calculando es una constante de difusión relativa entre la partícula 1 y la partícula 2. Pero sin caer en profundidades, la solución de esta ecuación es un desarrollo en serie de Fourier relativamente simple. ¿Ok? Esto puede graficarse, y aquí vemos cómo varía el delta n con respecto al tiempo a lo largo del tubo. Esta longitud en menos L, esta longitud es más L. Entonces lo que vemos es que en el tiempo cero, de este lado, hay una cierta concentración de partículas positivas, que es N1. Y de este otro lado hay una concentración
que dado que esto está, delta n está definido como n1 menos n2, aparece como negativa. Pero a medida que va pasando el tiempo de T0 a T1, T2, entonces se empiezan a mezclar los gases hasta que en un tiempo muy largo el delta n es igual a 0 porque la concentración de partículas 1 y 2 de los dos lados del recipiente se iguala. Este es un ejemplo de cómo ocurre la difusión, cómo se predice que ocurre la difusión según la segunda ley de Fick. Bueno, un aspecto muy importante, una consecuencia muy importante del movimiento browniano de la partícula es la presión osmótica. Me gusta mucho esto es sacado de Wikipedia y me gustó mucho esta definición. La presión osmótica puede definirse como la presión que se debe aplicar a una solución para detener el flujo neto de disolvente a través de una membrana semipermeable. ¿Por qué se define así? Si nosotros tenemos una membrana semipermeable que nada más deja pasar el solvente y no deja pasar el soluto pueden ser partículas sólidas u otra molécula disuelta, entonces lo que se observa experimentalmente es que para igualar el potencial químico, las moléculas de fluido, de solvente, fluyen del lado izquierdo hacia el lado derecho, diluyendo el soluto que tienen de este lado. Y eso para, cuando se obtiene el equilibrio, a una cierta presión en exceso. Esta presión en exceso es lo que se conoce como el nombre de presión osmótica. ¿Por qué? Porque yo tendría que aplicar esa misma presión para devolver las partículas del solvente para acá. Y de hecho, ese proceso en el cual yo hago esto se conoce como osmosis reversa. ¿Ok? Pero ahorita nos vamos a ocupar nada más del proceso de la presión osmótica típica, que es esta que se genera aquí. ¿Cómo yo puedo evaluar la presión osmótica? Bueno, cuando comienza el experimento, yo tengo una disolución, que era la que me aparecía allí del lado derecho, y esa disolución tiene un potencial químico menor que el del solvente puro, que voy a denotar por esta estrellita que está aquí. ¿Y por qué yo sé que tiene un potencial químico menor? Porque observo el flujo del solvente de izquierda a derecha. Entonces, fíjense que el potencial químico de la disolución, básicamente, una vez que ocurre el equilibrio, es la presión a la cual ocurre el equilibrio es P más la presión osmótica, como ya dije, ¿no? Entonces, en ese momento es que se igualan los potenciales químicos, o sea que el potencial de la disolución a P más pi, ya siendo pi la presión osmótica, es igual al potencial químico del solvente puro a P. Porque del lado izquierdo, si esto está a presión atmosférica aquí, la presión de este lado no ha variado. ¿Ok? Entonces fíjense que yo puedo expresar el potencial de la disolución de la manera convencional, en el cual, como un potencial, como una constante, más RT logaritmo de la concentración, que en este caso voy a utilizar la fracción molar, y estoy hablando del solvente que ya he llamado 1, y eso sigue siendo igual a esto. ¿Ok? ¿Cuál es este término constante? El término constante sería el líquido puro, ¿verdad? El solvente puro a P más pi. ¿Ok? A la presión que tenía más la presión osmótica. Y aquí, esto sería el solvente, y esto sería la contribución del soluto. Entonces, por supuesto, si yo lo expreso de esta manera, el potencial químico, esto es otra vez potencial de líquido puro, y esto es potencial de líquido puro, lo puedo pasar por el otro lado, y por el otro lado, la fracción molar de X1, si la concentración de X1 es pequeña, puedo, sé que es igual a 1 menos X2, y eventualmente puedo expandir eso en serie. O sea, aquí está, esta es la ecuación que resulta de pasar el potencial del líquido a P más la presión osmótica para este lado.
Esta diferencia es una diferencia de potencial, el solvente es agua, es una diferencia del potencial químico del agua líquida a dos presiones distintas. Entonces, esta diferencia es igual al trabajo B, B por P que se obtiene de cambiar la presión de P a P más pi. Eso puede expresarse con esta integral, donde este volumen que tenemos aquí es el volumen molar del componente 1, en este caso de agua. ¿Ok? Y por el otro lado, aquí está lo que les decía, si ponemos x1 igual a 1 menos x2, sabemos que x2 es pequeño, entonces este logaritmo podemos expandirlo en serie, y el primer término de la serie es x2, o sea que si x2 es pequeña y todo esto está elevado al cuadrado al cubo no sé qué, esto básicamente, este logaritmo es igual a x2. Entonces, sustituyendo, fíjense que de esta integral sale P más pi menos P, o sea que aparece pi si el volumen molar es constante, y como el fluido es incompresible, el volumen molar en general es constante, sale, y la integral que me queda es una integral simple de dp entre P y P más pi. Entonces, el resultado de esto es básicamente pi. Tenemos el RT que viene de esta parte del logaritmo, y este logaritmo, el pi va multiplicado por esta b que salió de la integral, que aparece aquí, y por el otro lado, aquí está el x2 que resulta de la expansión del logaritmo. Eso se puede simplificar aún más si volvemos a tomar en cuenta que el número de moles, que la fracción molar de 2 es pequeña, por lo tanto el número de moles de 2 sobre el número de moles totales es aproximadamente N2 sobre N1, si lo ponemos aquí, y si además tomamos en cuenta que perdón, hay una cosa que no dije aquí, volumen molar puede pasar a volumen 1 si multiplico, si yo sustituyo esto, me queda, fíjense, si yo sustituyo la fracción molar por N2 sobre N1, N1 me queda multiplicando abajo. Entonces el producto de N1 por el volumen molar, como esto es volumen molar y estoy multiplicando por el número de moles de 1, lo que me queda aquí es el volumen de 1 solamente. Y arriba me está quedando el número de moles de 2. Pero otra vez, como la disolución es diluida, el volumen de 1 es básicamente el volumen de la disolución. Puedo poner el volumen de la disolución aquí y obtengo esta ecuación. Esa ecuación, si yo tomo en cuenta que esto es la concentración de 2, bien sea esta ecuación o la ecuación escrita de esta forma, se conoce como la ecuación de Van Hoff. ¿Ok? Fíjense que en principio, otra vez, solo por... es importante conocer alguna terminología, así como los términos ortocinético y pericinético, que los vamos a ver más adelante. Yo generalmente nunca me los acuerdo, nunca me acuerdo y tengo que verlos, pero es importante, la presión osmótica se tiene en todas las células del cuerpo. Regulan el transporte a través de las membranas de las células. Entonces, cuando uno incluso va a usar algún tipo de medicina o inyectarla en el flujo sanguíneo, uno tiene que tomar en cuenta que el líquido que se inyecte tiene que tener una salinidad o una concentración de soluto tal que no origine flujo osmótico a través de la membrana. ¿Ok? Entonces, en general, se conoce como soluciones isotónicas las que tienen la misma concentración, y en cambio hipertónica e hipotónica las que tienen mayor y menor concentración. Entonces, en principio, la ósmosis ocurre como producto de tener a través de una membrana semipermeable una solución hipertónica y una hipotónica para dar al final dos soluciones isotónicas, pero a presión distinta. Fíjense
que la ecuación que se obtiene es una ecuación estilo gas ideal. Si esta R es el número de Avogadro por la constante de Boltzmann, si yo pongo eso aquí, lo que estoy obteniendo aquí es KT y la concentración numérica de partículas. Lo puedo expresar bien sea en número de moles o la concentración numérica de partículas. Pero estoy obteniendo una ecuación tipo gas ideal, pero ahora no para el gas en relación al vacío, sino para partículas o solutos disueltas en relación al solvente. Lo que era antes vacío es ahora solvente. Lo que era antes las moléculas de gas son ahora las partículas que están suspendidas en el solvente, bien sean sólidas o eh, eh, líquidas. Pero, ¿qué es lo que en realidad sucede? Vamos a suponer que tenemos una membrana, pero en este caso es permeable, no semipermeable, sino que deja pasar el número de moléculas, deja pasar tanto las moléculas de solvente como las moléculas de soluto. Este flujo resulta del movimiento browniano. Pero lo que ocurre, fíjense, si yo me paro en esta interfase, donde está la membrana, y yo tengo un cierto número de partículas del lado izquierdo y un cierto número de partículas del lado derecho, en principio cada una ejecuta un movimiento browniano. Y el movimiento browniano se caracteriza porque ella no tiene una dirección preferencial, sino que ella puede agarrar a la derecha o a la izquierda. Pero producto de que yo tengo más partículas de este lado y menos partículas de este lado, si hay una fracción de partículas de la parte menos densa que se mueve hacia la parte más densa, habrá una fracción mayor de partículas de la parte más densa que se mueve a la parte menos densa. O sea, independientemente de que el movimiento es aleatorio, dado que hay más partículas de un lado, pasarán más partículas del lado con mayor concentración numérica al lado con menor concentración numérica que viceversa. Y es producto de eso y la repetida ocurrencia de ese proceso que el flujo ocurre. Entonces, hay una forma, el libro, esto es sacado del Van de Ven, el libro de una forma muy inteligente asocia ese flujo a un flujo convencional tipo convectivo. Pero otra vez, lo que sucede es lo que les he explicado en este momento, que es que simplemente hay una mayor cantidad de partículas que atraviesa la membrana de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, producto de que simplemente hay más partículas del lado izquierdo. Problema probabilístico. Eso es lo que ocurre en realidad. Pero lo que parece, lo que uno ve al final, es como si muchas partículas de este lado hubieran pasado al otro lado, como si existiese una fuerza que mueve esas partículas. Entonces, fíjense primero que la ecuación que tenemos de Van Hoff, escrita ahora con números de moléculas por unidad de volumen, es delta pi es igual a KT delta N sobre B, o KT delta N2 minúscula, donde está esta N, es moléculas por unidad de volumen. Fíjense que las unidades cuadran, y cuadran porque hay que tomar en cuenta que KT tiene unidades de energía, por lo tanto, eso es equivalente a unidades de fuerza por unidad de longitud, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos fuerza por longitud y por el otro lado, del otro lado tenemos molécula sobre volumen, que es longitud al cubo. Entonces tenemos longitud cubo abajo, longitud arriba, y eso me está dando área abajo. En otras palabras, estamos teniendo fuerza por unidad de área. Y por el otro lado tenemos una presión que sabemos que es fuerza por unidad de área. Entonces, lo que sugiere Van de Ven es, bueno, si dividimos esto entre delta X, nos queda delta pi sobre delta X, y aquí nos queda delta N2 sobre delta X. Si tomamos un delta muy chiquito, podemos sustituir esto por derivada, y eso nos está diciendo que la fuerza por unidad de volumen que se ejerce es proporcional
a la variación que existe en el eje X de la concentración por unidad de volumen de partícula. Si yo quisiera la fuerza por partícula, esta es la misma fuerza. Primero enfatiza el libro que es una fuerza ficticia, porque otra vez la migración está ocurriendo por movimiento browniano, no porque exista una fuerza no compensada, pero si yo quiero la fuerza por unidad de partícula, simplemente tengo que dividir esta entre n. Entonces, la fuerza por partícula es kT sobre n de x. Y fíjense entonces que si yo fuese a caracterizar mi flujo como si ocurriese producto de una fuerza no equilibrada que llevara las partículas de un lado al otro, esa fuerza es proporcional al logaritmo de la concentración, al gradiente del logaritmo de la concentración de partículas. ¿Ok? Fíjense que si vamos a suponer que yo viese yo efectivamente dijese, bueno, efectivamente existe una fuerza ficticia, pero yo sé que si las partículas ejecutan movimiento browniano y el movimiento no está viciado hacia alguno de los dos lados y lo estoy trabajando en una sola dimensión, entonces la fuerza total que actúa sobre la partícula es cero. Por lo tanto, esa fuerza que yo hallé aquí, que es menos kt sobre la derivada del logaritmo de n sobre dx, tiene que ser igual a la fuerza de roce que el líquido efectúa sobre la partícula. Si esto es verdad, yo paso esta f para este lado y paso esta n para este lado, y entonces veo que obtengo un flujo convectivo de partículas igual a el flujo difusivo que yo tenía. ¿Ok? Que yo normalmente defino cuando hay movimiento browniano. Si ustedes recuerdan que kT sobre la fricción es igual a D, y yo pongo D aquí, fíjense que recupero, primero, yo obtengo por un lado la ecuación de Stokes-Einstein, ¿verdad? Esto que está aquí es la ecuación de Stokes-Einstein. Y por el otro lado, si yo pongo D aquí para sustituir kT sobre F, lo que obtengo es la primera ley de Fick. ¿Ok? Entonces, la ecuación es consistente. Si bien la difusión ocurre por movimiento browniano, se comporta como si existiese una fuerza termodinámica que mueve la partícula a una cierta velocidad. ¿Ok? De nuevo, el libro enfatiza que esa velocidad no debe ser confundida con la velocidad real de la partícula. ¿Ok? Que en principio, dado que el flujo difusivo es el camino del flujo difusivo es tan tortuoso, es decir, es no derivable, no puede asignársele una velocidad instantánea. Bueno, revisando internet uno encuentra cosas muy interesantes, y entre las cosas interesantes que encuentra el discurso de recepción del premio Nobel de Van Hoff en el año 1901. Entre las cosas que dice, es un discurso relativamente breve. Dice que Pfeffer por primera vez vio la presión osmótica en el año 1877. Dense cuenta que estamos hablando esencialmente de 200 años, y que, o de 2 generaciones, y que parece una cosa muy lejana, pero realmente se ha avanzado muchísimo, al menos en el área de coloides, producto un poco de los descubrimientos de Einstein y producto del desarrollo tecnológico. Entonces, él hace notar en su discurso que las fuerzas osmóticas son fuerzas muy grandes, pese a lo que uno intuiría.
que, por ejemplo, en una solución de 1% de azúcar, la presión osmótica es de 2/3 de atmósfera. Entonces, fíjense que si uno parado en el mar, la presión que uno llama atmosférica es la de el peso del gas que tiene encima, estos 2/3 es casi la presión atmosférica y se obtiene fácilmente con una solución solo de 1% de azúcar. ¿Ok? Lo otro es que él enfatiza que la presión que se encuentra, o lo que llamamos presión osmótica, es exactamente igual a la presión del gas ideal. ¿Ok? No es parecida, no es proporcional, es exactamente la misma. Y que si uno, en vez de tener una partícula, una molécula o una partícula que se disuelve o se suspende de manera convencional, tuviese un electrolito o algo que se partiera, un ácido fuerte, una sal, etcétera, que se parte en un catión, un anión o en dos partes, la presión osmótica es I veces la presión este, del gas, porque es como si hubiera más moléculas de gas, por así decirlo. Bueno, finalmente les comento que cuando se hacen la relación que existe producto de la ecuación de Stokes-Einstein, que es que la difusión y el roce están relacionados, es lo que hace que las simulaciones sean difíciles. Esto que está aquí es la ecuación, una ecuación típica de dinámica browniana. Que básicamente me dice que la masa por la aceleración de una partícula es igual a las fuerzas que se ejerzan sobre la partícula, bien sean externas o entre las partículas, más una fuerza, estos creo que son fuerzas externas, y estas son en principio fuerzas aleatorias. No recuerdo ahorita cómo está escrito esta división de fuerzas aquí, pero por otro lado, además de la aceleración, uno tiene, sí, estas son fuerzas aleatorias, uno tiene aquí el roce que ejerce el líquido y que otra vez, como vimos en la ecuación de Langevin, es básicamente para una esfera 6pi por la viscosidad, por el radio de la partícula, por la velocidad. ¿Ok? Entonces, si uno resuelve esta ecuación, llega a una ecuación para la posición de la partícula, que es la posición de la partícula es igual a la posición inicial, más un término que, fíjense, esto tiene unidades de delta t, de tiempo, delta t. Esto que está aquí, entonces tiene unidades de velocidad. Esto es la constante de difusión por la fuerza sobre kt. ¿Ok? Y además existe un componente aleatorio que básicamente tiene unas ciertas propiedades estadísticas. Si este es el desplazamiento, esto presenta una distribución gaussiana con media cero y varianza a raíz de 2 de t. Bueno, si es r es raíz de 6 de t, pero el caso, lo que complica el movimiento y la simulación es que D, como vimos ya, la fuerza de fricción que está relacionada con el coeficiente de difusión a través de la ecuación de Stokes-Einstein es la función de autocorrelación de la fuerza fluctuante. Entonces, este valor de la contribución fluctuante está relacionado con la constante de difusión. Eso se llama, o esa es una parte de la interacción hidrodinámica entre las partículas. ¿Ok? Hay dos componentes. Hay un componente que tiene que ver con que yo en el movimiento de una partícula, aunque esté sola, la fuerza fluctuante que tiene que ver con la energía térmica del solvente está relacionado con la difusión de la partícula. Ese es un componente. Y el otro componente es que cuando una partícula se mueve, perturba el líquido que está alrededor y por lo tanto las partículas que se mueven en ese líquido perturbado, su movimiento es perturbado también. Entonces hay dos tipos de interacción hidrodinámica.
pero en principio lo que quiero enfatizar aquí es que la constante de difusión está ligada a la fuerza, a la contribución de la fuerza fluctuante. ¿Ok? Y que si uno quiere simplificar eso, como nosotros en algún momento lo hicimos, hay que tomar en cuenta eso. La otra cosa es que las fluctuaciones realmente ocurren. Si uno, por ejemplo, utiliza la ecuación de movimiento browniano para ver cómo, para simular cómo se mueve una esferita de un cierto radio en un solvente, en principio es lo que uno debe reproducir es el coeficiente de difusión de Stokes, es 6pi por la viscosidad por el radio de la partícula. Bueno, ese coeficiente no se, si uno eh, 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 hace simulaciones en las cuales el coeficiente de difusión y esta fuerza, este movimiento aleatorio es desacoplado, la ley de Stokes no se reproduce a menos que uno obtenga fluctuaciones o considere fluctuaciones muy grandes que en la posición. ¿Qué significa fluctuaciones muy grandes? Bueno, como vimos, los desplazamientos tienen una distribución gaussiana. Fluctuaciones muy grandes significa valores que están relacionados con la falda de la distribución, con los valores extremos de la distribución. Eso obedece a desplazamientos más grandes que son de mayor energía. Entonces recuérdense que a pesar de que en principio el solvente o cada molécula del solvente contribuye con un momentum que es proporcional a KT, son, por ejemplo, para una partícula de una micra, 10 a la 21 golpes que recibe por segundo. Entonces, el resultado de eso depende de la isotropía de los golpes, que no existe. Por lo tanto, las fluctuaciones existen y por lo tanto pueden haber fluctuaciones grandes y chiquitas que le confieran coyunturalmente a la partícula una velocidad distinta a la velocidad promedio que ella exhibe. Bueno, en la última parte de las transparencias les añadí la teoría cinético-molecular de los gases, que lo saqué de esta dirección de la página web, solo para que ustedes comparen. Aquí sale la deducción de la ley de gas ideal y ustedes la puedan comparar con la presión osmótica obtenida por Van Hoff. Entonces, lo puse como algo complementario. Y al final, les muestro, o les mandé una segunda asignación. Recuérdense que en la parte de micelización, en la última parte de la clase anterior, les mandé una tarea sencilla. Antes de fractales, esa lámina está en el tema de micelización y ahora esta es una segunda tarea. Por ahora las tareas no tienen fecha de entrega, me las tienen que mandar al correo cuando las tengan listas, pero hacia el final del curso va a haber un momento donde yo les voy a decir, bueno, tienen hasta esta fecha para entregarme todas las tareas que he mandado y en ese momento sí, ese deadline sí lo vamos a cumplir. El caso es que yo quisiera que ustedes considerasen a la difusión del COVID como justamente un problema difusivo y ver qué da eso. Para hacer esa consideración necesitamos algunas aproximaciones gruesas. Bueno, aquí les tengo el dato de la población mundial y el área del planeta, bien sea de la litósfera o de la Tierra completa. Yo quiero que ustedes supongan que la población mundial está uniformemente distribuida en el área del planeta. ¿Ok? Entonces, básicamente, lo que quiero es que relacionen el desplazamiento cuadrático, lo que sería el desplazamiento cuadrático medio difusivo del virus, con esta fracción que está aquí, que es área del planeta por el cociente entre la gente infectada sobre la población mundial. ¿Ok? Entonces, el acumulado de gente infectada va variando por día. Y está publicado en diferentes páginas, pero necesitan bajar los números, que eso sí no está en cualquier página. Tienen que hacer esa pequeña búsqueda. Entonces tienen que graficar. ¿Qué van a graficar? Van a graficar F
versus T. Porque si el desplazamiento cuadrático medio es proporcional a F, ustedes van a graficar F versus T. Aquí les muestro, estas curvas las pone Nelson Gómez diariamente en webmail, en WhatsApp. Y lo que quiero es que grafiquen esta curva, y lo que vamos a comparar es que vamos a trazar una exponencial y después vamos a trazar una cuadrática y una lineal, y con la parte lineal vamos a tratar de calcular un coeficiente de difusión. Vamos a ver qué les da eso. Y entonces quiero que respondan estas preguntas, entre las cuales está, bueno, ¿cuál es el valor del coeficiente de difusión en metros cuadrados sobre segundo? Pues esto le va a dar kilómetros por segundo, una cosa por el estilo. Y por el otro lado, ¿qué tiempo necesitaría el virus para que infecte el planeta entero si fuera un problema difusivo nada más? ¿Ok? Entonces, esta es, bueno, la segunda tarea. Una del tema 3 y una del tema 4. Hasta aquí llega el tema de movimiento browniano.